Aprendí la sabiduría sin malicia, reparto sin envidia y no me guardo sus riquezas, porque es un tesoro inagotable para los hombres. Los que lo adquieren se atraen la amistad de Dios, porque el don de su enseñanza los recomienda. Amén. 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 Gracias. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias. Hoy quisiera que reconozcamos en esta memoria de San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia, reconozcamos cómo Dios definitivamente va preparando sus instrumentos. La Iglesia tuvo que enfrentar muchas situaciones. No crean ustedes que lo que nosotros profesamos hoy con tanta tranquilidad, con tanto orgullo, como es el credo, no crean ustedes que eso se gestó de la noche a la mañana sin ninguna dificultad. No, no, no. Fueron mucha la sangre que se tuvo que derramar para que tengamos hoy un credo formado, ¿no? Y uno de los principales, diríamos, defensores de la fe en la apologética es este hombre, San Atanasio. Siendo apenas un diácono, acompañó a su obispo Alejandro al primer concilio ecuménico, el primer gran concilio ecuménico, el concilio de Nicea, en el año 325. Atanasio nace en el 295, va a morir en el año 373. ¿Qué sucedía en ese momento en el que la iglesia está desarrollándose al final del siglo III y siglo IV? Sucedieron varias cosas interesantes. Corría el emperador Constantino el Grande. Este Constantino el Grande era un genio político, Había hecho crecer su imperio de una manera extraordinaria, a la fuerza, evidentemente, a la fuerza. Y tenía un imperio en donde había de todo había. En el Imperio Romano coincidía todo, lo bueno y lo malo. Evidentemente, más cosas malas que buenas. Y entonces, Constantino, que era un genio político, buscaba la manera de unificar su imperio. Bueno, pues coinciden los dos deseos. ¿Por qué? Porque Dios también buscaba la manera de hacer que el cristianismo fuera aceptado por el imperio. Y Constantino miró que este grupo de gente, nosotros matamos gente que se llaman cristianos, y mientras más matamos, más surgen. Se le ocurrió la idea de firmarle un documento que se llamaba la Paz Constantiniana, lo que no se conoce en la historia como el Edicto de Milán, en donde Constantino, en el año 313, acepta la religión cristiana, la única religión cristiana, el catolicismo, como la religión oficial del imperio. Ahora el imperio romano era el imperio católico, ¿ok? Católico. Pero ese catolicismo tenía, por decirlo así, algunas ramificaciones o grandes escuelas, vamos a llamarle así, grandes escuelas. Había escuelas orientales, Oriente, estaba Constantinopla, la gran ciudad de Constantino, que fundó él, era podríamos decir, como la referencia, la gran referencia. Y estaba la escuela romana con el latín,
y aquí con el griego. ¿Ok? Entonces se dividieron esas dos facciones, la escuela constantiniana en Constantinopla, en Oriente, con el griego, y la escuela romana como latina. Ustedes pueden, después se van a dividir los padres de la iglesia, atención a esto, los padres de la iglesia van a ser orientales y latinos, ¿ok? Usted busca padres orientales y padres latinos y va a tener un grupo de padres de la iglesia orientales y otros padres de la iglesia latino. Responde a esas dos realidades. Bueno, volvemos aquí. ¿Por qué la importancia de San Atanasio? Miren, en este siglo III y siglo IV hay un sacerdote, repito, de Alejandría. Alejandría es otra ciudad oriental. En Alejandría hay un sacerdote que se llama Arrio. Arrio es el que inicia la herejía, una herejía, ojo, para que se le nombre herejía, no es cualquier loco que diga un disparate por ahí. No, 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 no. Una herejía es alguien que con mucho atino dice, no, Jesús no es Dios. Y da razones y se sostiene y la mantiene y encuentra defensores. Pero no es las herejías, no es un disparatoso que dice un disparate y que no le hagan caso a ese que está loco. No, 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 no. Para que se le diga esta es una herejía, es una cosa bien fundamentada, a la que la iglesia tiene también que, con la apologética, documentar muy bien por qué no es así. Entonces, ojo a eso. Cuando hablamos de herejías, hablamos de cosas bien documentadas. Gente inteligente, gente que tienen conocimiento de la religión y que sabrán entonces postular sus herejías. Pues Arrio, un hombre inteligentísimo que de plano tenía nada más y nada menos al emperador a su favor. El emperador y el imperio estaban a favor de Arrio. Y Arrio negó la divinidad, la divina naturaleza de Cristo. Para Arrio, cuando Jesús muere en la cruz, el que muere ahí no es Dios, sino el Hijo de María. Entonces, cuando Arrio dice, no, en la boda de Caná, el que hace ese milagro es el Hijo de Dios, no el Hijo de María. Entonces, habían como dos personas que cuando le convenía salía Cristo, el Hijo de María, y cuando le convenía salía Dios, el Hijo del Altísimo. Vamos a tomar un poquito más de tiempo hoy porque esto es importante entenderlo. Entonces, ahí viene la primera gran dificultad en la formulación de la fe. Pues la iglesia convoca un concilio en la ciudad de Nicea, que era una ciudad romana. Evidentemente, es para que la iglesia se reuniera en ese concilio ecuménico, el emperador tiene que dar la anuencia. La iglesia recibe, podríamos decir, la amistad del emperador, pero el emperador no va a dejar que la iglesia haga lo que le dé la gana. Entonces, el emperador comienza a tener la iglesia católica como si fuera el dueño de la iglesia, para usarla a su conveniencia. Primero ya está pensando en la conveniencia de la unificación del imperio. Todos tienen que ser católicos. Los bárbaros que tenían costumbres, pero garrafales, tienen que convertirse en católicos, y por eso la fe se extiende y nace lo que se conoce como el hemisferio occidental, basada en una misma fe cristiana, judeo-cristiana. Eso es importante. Lo que nosotros conocemos como el hemisferio occidental, esta parte que nos ha tocado vivir a nosotros, uno de los elementos característicos de esta idea de Occidente es que desde Roma, o sea, desde Roma, que es la capital del imperio, se gesta lo que es la occidentalidad.
que tiene como sustrato la cultura judeo-cristiana y todos sus componentes. Pero Constantino quiere utilizar primero como fuente de unificación. Evidentemente, Dios va también a utilizar este deseo de Constantino para que el cristianismo entonces tenga una expansión, haya una expansión del cristianismo. Entonces, ¿cuál es la importancia de San Atanasio? Y no solamente de San Atanasio, de muchísimos otros apologetas. Atanasio, pues, en el Concilio de Nicea, pues tiene que ayudar a responder, que de ahí nace esa formulación sencilla. En el Concilio de Nicea, la Iglesia establece lo siguiente: Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Una sola persona, dos naturalezas, indivisible. En donde está Jesús, el Hijo de María, está el Cristo, el enviado de Dios, el Mesías. Y ninguno de los dos ni se contraponen ni se separan. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. En eso consiste entonces la respuesta. Una apologética es la defensa de la fe ante una situación que amenace el contenido de la verdadera fe. Y esa es la importancia de no solo, repito, no solo de San Atanasio, sino de un grupo grande de doctores de la Iglesia que van a defender la verdadera fe, inspirados por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. No es con sus fuerzas, sino que es la fuerza del Espíritu Santo que va, pues, iluminando a estos seres, hombres y mujeres maravillosos, que van a tener que defender su fe. Hoy día también la Iglesia sigue tan amenazada como antes, pero hay que detenerse a agradecer a Dios por el surgimiento de estos grandes hombres como San Atanasio y muchos otros doctores de la Iglesia. Que el Señor nos ilumine con la fuerza de su Espíritu Santo. Amén.